los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Yo no tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, vamos, iglesia. Mi corazón tiene la calma, esperanza. Y ahora el cielo es más azul cuando soy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero en mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Yo te amo con pasión, te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Yo no tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. No tengo otra razón para existir, Señor. Vamos, dilo, iglesia. Tú eres Mi pasión, eres mi pasión. mi corazón, es tuyo. Que se escuche sentimientos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Dile de nuevo, mi corazón es tuyo.
mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Saludo fraterno. En el día de hoy continuaremos con la vida de Elías. Oremos para que Dios nos guíe. Padre, te suplicamos en el nombre de Jesucristo toda una guía especial para nuestros corazones al abordar este tema de Elías. Muchas gracias por su vida y gracias por todo lo que nos enseña. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay circunstancias que para nada las vemos como favorables. Entre estas está el apartarnos de nuestro entorno, y dentro de la vida, el estudio de la vida de Elías, vamos a encontrar cómo este hombre, Dios le dice que se aparte, y no era fácil para él ni para nosotros que Dios nos diga hoy, nos desacomode diciéndonos que nos apartemos. Realmente perdemos de vista los propósitos de Dios que hay frente a esta orden de apartarnos. El título: apártese, apártese. Y fue la palabra que Dios le dijo a Elías. Primera de Reyes 17, 2 al 4. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías acaba de profetizar que no iba a llover, y ya habían pasado 6 meses donde recién empezaba la catástrofe y el hambre de toda una nación. Y es cuando Dios, después de profetizar, le dice que se aparte. ¿Por qué Dios le dice a Elías que se aparte y se esconda, y le señala un arroyo delante o cerca del Jordán? ¿Por qué le dijo eso a Elías? Bueno, vamos a mirar 3 razones para que Elías se apartara. 3 razones de Dios para Elías. La primera es protección. Dios quería proteger a su siervo. Elías representaba a Dios, y el apartarse de Acab, pues Acab lo iba a buscar, quería matarlo, pero el apartarse también era señal de aquella distancia o el distanciamiento que Dios quería manifestar al tomar distancia de ellos, de todo Israel. El rey Acab es un apóstata y su esposa una pagana. La idolatría abundaba por todas partes. El hombre de Dios debía apartarse luego de profetizar, dar un paso al costado o empezarse a alejar como una señal de inconformidad a lo que el pueblo hacía, y que no se iba a detener aunque Dios había anunciado juicio. Él no podía simpatizar ni quedarse ahí y tener comunión con el estado de degradación de todo un pueblo. En la vida cristiana, Dios nos ha llamado a apartarnos, y una señal de la vida cristiana está en Santiago 1:27, la segunda parte me refiero. La primera dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y aquí subrayamos, y guardarse sin mancha del mundo. Elías tenía que separarse de las prácticas paganas, seculares, y también de la corrupción religiosa. Efesios capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Bueno, Elías no iba a participar más, o nunca participó siendo parte, pero al venir de un escenario de santidad, de justicia, y Dios llevarlo
a profetizar en medio de tantos pecados, él no iba a participar de estas obras infructuosas. Ya las había reprendido, ya las había anunciado juicio. Y para nosotros es igual. Tenemos que dar la espalda a todo lo que desagrada a Dios y a cualquier cosa que le deshonra. Cuando no estamos lo suficientemente cerca de Dios, en aguas tibias, cuando somos ni fríos ni calientes, sino tibios, entonces al pasar esto, hermanos, empezamos a no distinguir la santidad del pecado, la justicia de la injusticia y los ídolos de nuestro Dios. Elías se apartaría sencillamente por su devoción, y su devoción no era solamente de boca, su devoción era de corazón. Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Intencionalmente Elías fue llevado al oriente. Dios quiso separarlo, lejos de poder ser hallado, lejos de poder ser prendido o alcanzado. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, le dice que deberían apartarse de personas y de costumbres que los alejaron de Dios o los alejaban de Dios. Segunda de Corintios 6:14, él decía, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ese fue uno de los propósitos por el cual Elías debía separarse. Protección. Elías debería ir según el texto, cerca al Jordán. Y en el Jordán, en este lugar tan especial donde Dios se manifestó de forma gloriosa con el sucesor de Moisés, es decir, con Josué, Dios había dado una tremenda promesa, y el relato nos dice que él terminaría allá cerca al Jordán, a ese sitio histórico donde Dios había dado una promesa. Josué 3:7 está esa promesa. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Bueno, esa fue una de las promesas que Dios dio, y es una de las promesas que Elías, otro tipo de promesas que Dios le había dado a Elías al acercarse al Jordán. Quizás podría recordar que Dios estaba con él, y cuando nosotros nos apartamos, hermanos, Dios da testimonio que está con nosotros cuando nos apartamos de ambientes oscuros. Y otra de las razones por la cual Dios le dice que se aparte a Elías fue para que el profeta tuviera mejores condiciones y pudiera ser libre de persecución. Pero también Dios quiso que Elías se apartara para que el corazón de Elías no le fallara. Quizás al ver el éxito, el cumplimiento de la palabra dicha, el cumplimiento de las oraciones contestadas, se mezclara tanto el celo de Dios como también su humanidad. Se volviera de pronto orgulloso al ver que lo que él había dicho se estaba cumpliendo al pie de la letra. Incluso podía caer en soberbia y terminar endureciendo su corazón, y en su orgullo y en su dolor y en su celo de Dios por los pecados de Israel. Es posible que Elías pudiera tener una
insensibilidad de corazón y una poca compasión por esas personas que iban a recibir o que estaban recibiendo ese juicio en toda esta región, y podría llegar a caer incluso en la actitud que tuvo Jonás frente a Nínive, cuando Dios le dijo: profetiza a Nínive, serás destruida si no se arrepienten. Dios pretendía el arrepentimiento de Israel por medio de este juicio que Elías, que había salido de la boca de Elías, un juicio de que no iba a llover sobre la tierra por 3 años y medio. Y podemos recordar la actitud que tuvo Jonás al esperar la destrucción con indolencia. 2 versículos particularmente, Jonás 4, 2 y 5. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Bueno, Jonás estaba haciendo barra, por así decirlo, que cayera el juicio de Dios sobre esas personas, y al ver la misericordia podía sentir de pronto inconformidad. Hermanos, Dios también nos puede guardar de esto. Hemos declarado y hemos orado y dicho acerca de nuestra nación cosas contrarias aparentemente, no contrarias hacia Dios, no contrarias en cuanto a Dios, sino contrarias en cuanto al bienestar de las personas. Paz, paz, y no habrá paz. Y de pronto puede ser, hermanos, que al ver el cumplimiento de la palabra, la iglesia del Señor, nosotros los que hablamos, tengamos una confusión, algo mezclado entre el celo de Dios por el pecado de la nación y también nuestra humanidad, en cuanto quizás al ver que Dios no de alguna forma tiene compasión en algunas áreas, no se cumple exactamente lo que nosotros hemos dicho. Bien, Dios quería proteger a Elías. Dios dice a Elías: apártate y escóndete en un arroyo, y di 3 razones para apartarse. La primera, de protección de su vida, de su cuerpo, pero también protección de su alma. Número 2, la segunda razón para apartarse, no solo protección, sino preparación. Era igualmente necesario la separación de Elías, por cuanto los sazones y los tiempos de Dios no son para el día siguiente, sino para semanas, para meses y para años. ¿Y qué es lo que sucede? Pues Elías en oración se prepara, Dios lo llama a que se prepare en medio de la soledad, independientemente lo que Dios vaya a decidir, si quisiera acortar o no quisiera acortar los días. Aunque cuando Dios declara algo, para este caso el tiempo de Elías, seguro se iba a cumplir los 3 años y medio, y se cumplieron. Dios tenía que preparar a Elías, o que Elías se preparara mientras Dios iba actuando o permitiendo cosas. Elías debía apartarse para tomar nuevas fuerzas, porque creo que para él no habrá sido fácil orar fervientemente para que no lloviese e ir al frente y declararle al rey la palabra que vino del Señor en contra de esta nación. No era fácil, tuvo que haber un desgaste grandísimo. Necesitaba fuerzas, necesitaba meditar lo suficiente para estar listo otra vez cuando Dios lo volviera a llamar. El Salmo 46, 10 al 11 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo creo que a Elías el propósito de que se apartara era de preparación para que continuara su tarea. Su tarea no era solamente profetizar algo negativo y quedar ahí. Y conocer que yo soy Dios. Dios iba haciendo cosas al mismo tiempo. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob.
en medio de esta mezcla entre el éxito por hablar de parte de Dios y ver su respaldo y la calamidad que se veía, era necesario apartarse. Y el Señor le dice: apártate al oriente, al oriente. Primera de Reyes 17:3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, pero vuélvete al oriente. El oriente es donde sale el sol. De forma figurada, la Biblia dice que Dios es sol de justicia. Sol de justicia es nuestro Dios. Y todos necesitamos prepararnos, hermanos, volviendo a Dios. Elías necesitaba prepararse antes. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Antes vivía en la presencia de Dios, durante el encuentro de Acab, y después, ahora, no diríamos que mucho más, sino igualmente debería prepararse luego de esta profecía. Y así de cada misión que Dios nos dé, debemos volver a prepararnos y estar listos. Apartarnos nos ayuda en nuestra preparación. En el tiempo de Jesús, cuando ellos trabajaban con el Señor Jesús de día y de noche, se dice de Jesús que Él se apartaba a orar, se apartaba de las multitudes y allí oraba solo. Bueno, Elías también necesitaba esa experiencia. Jesús también le dijo a sus discípulos en una época que debían hacerlo, y nos lo dice a nosotros hoy. Marcos 6:30 al 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ardua tarea y trabajo. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Elías necesitaba descansar. Y nosotros, cuando enfrentamos un gran reto, una experiencia fuerte, una aflicción grande, una tribulación tremenda, un éxito, un logro, necesitamos también apartarnos y descansar un poco. Las fuerzas se han ido. Necesitamos nuevas fuerzas, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Debemos aprender a apartarnos. Son muchos casos en la Biblia que narran cómo siervos se apartaron o fueron apartados. Aquí Jesús les dice a ellos: apártense. Dios llamó a Elías y le dice: apártate de aquí y ve al oriente. Pero en otras ocasiones no es la voz de Dios que dice apártate de acá, sino las circunstancias las que, guiadas por Dios, permitidas por Él, nos hacen apartar con el fin de prepararnos para continuar nuestro camino. Casos en la Biblia que narran cómo siervos fueron apartados. José, 13 años. José fue separado de su familia. 13 años de soledad, de tristeza. Para él fueron usadas una cisterna, un pozo, y luego de la esclavitud y mucha paciencia, también la cárcel, mucho sufrimiento, estuvo apartado para finalmente, en medio de todas estas circunstancias difíciles, esperar y llegar a ser el gobernador de Egipto. Para Moisés, una tercera parte de su vida, este hombre fue apartado de los 120 años, 40 en Egipto, 40 en el desierto, la segunda parte de su vida. ¿Para qué o con qué fin? Con el fin de entrar y liberar a su pueblo para sacarlo de la esclavitud. Y a nosotros nos pueden pasar no solamente los años, sino las décadas, y pensamos pues que realmente nuestra condición es esa y que nosotros no vamos a poder
hacer los sueños o el propósito con el cual Dios nos ha llamado, porque el tiempo ha pasado. Pero no es así. Llegará el momento en que Dios seremos usados de forma particular luego de haber sido apartados para prepararnos y tomar nuevas fuerzas. Para David, antes de enfrentar a Goliat, estuvo apartado mucho tiempo detrás del redil. No estaba con sus hermanos, en soledades de los campos pastoreando ovejas. Para Elías fue un acto de sumisión voluntaria dejarse guiar por Dios e ir al lugar que quizás nunca se habrá imaginado. Nunca se había imaginado, como nosotros también, o tampoco no nos imaginamos dónde Dios nos va a llevar y por qué nos va a llevar. Y de pronto ni siquiera si nos avisara no quisiéramos ir, pero ya adelantadas las cosas, enfrentando las circunstancias, somos llevados como Elías a lugares que no nos imaginábamos. ¿Por qué Dios le dice a Elías que se aparte de este lugar y se esconda en un arroyo delante del Jordán? 3 razones para apartarse. La primera, protección. La segunda, preparación. Y la tercera, por supuesto, una de las cuales nosotros dudamos muchas veces y pensamos que qué difícil va a ser que Dios lo cumpla, es su provisión. Provisión. Y aquí hablaremos del lugar donde Elías fue enviado. Primera de Reyes 17:4 dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hablemos de beberás del arroyo, subrayado. El lugar era un arroyo, no un caudaloso río. Y bueno, realmente Dios la mayoría de las veces no nos pone en medio de lujos y abundancia permanentemente, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Rara vez lo hace. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Dios no quiere que nosotros tropecemos por la comodidad que nos lleva a la ociosidad, hermanos, sino Dios permite a veces que nuestra provisión llegue lentamente. Beberás del arroyo. Lucas 18:24, Jesús dijo, al ver Jesús que se había entristecido mucho el joven rico que tenía grandes posesiones y no le quiso seguir, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hermanos, los cristianos que van aumentando y aumentando su capital, sus recursos, de seguro tendrán que aumentar y aumentar sus devociones, aumentar y aumentar sus privaciones, sus negaciones, aumentar y aumentar sus ofrendas, aumentar y aumentar su generosidad, su liberalidad, su involucramiento, la obra misionera, porque de lo contrario difícilmente se podrá sostener en el reino de Dios. Dios, en lugar de un río, le dio a Elías un arroyo. Y son arroyos que hoy brotan y mañana se secan. Arroyos con el fin que no descansemos en las bendiciones de Dios. Deuteronomio 32:15 hay un texto especial que dice: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. 2 verbos acá importantes: abandono y menosprecio. Primero empezamos abandonando y luego terminamos menospreciando, quitándole el verdadero valor a las cosas por nuestra comodidad. Pero Dios sabía que de todas maneras Elías necesitaba provisión. Dios cuida de nosotros. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y comida y bebida serán añadidas. Pero primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y Dios va a guiar. Gracias al Señor por estos pequeños arroyos. ¿Cómo Elías podía subsistir
en un lugar como este. Ve al arroyo de Querit. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Elías tendría que vivir con esta bebida, evitando la tentación de murmurar. Así no ocurrió en cuanto a la murmuración cuando Dios les dio el maná al pueblo. A diferencia de Elías, que era un arroyito que caía, el pueblo murmuró por el maná diario e insípido que tenían. Me imagino que al principio para Elías, llegando de semejante cansancio, beber de ese pequeño arroyo lo refrescaba y le daba vida. Pero de pronto, de muchos días, al andar muchos días, se cansaría de consumir esta bebida, solamente agua, sin frutas, sin nada. Y bueno, el pueblo también se cansó, hermanos, en cuanto al maná, a este pan caído del cielo que no tenía mucho sabor o no tenía sabor. Y el pueblo murmuró. Elías debía confiar en Dios y lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué pudo? ¿Y por qué el pueblo de Israel no pudo con el maná? ¿Y por qué Elías sí pudo con el arroyo? Sencillamente, vive Jehová en cuya presencia estoy. El que está en la presencia de Dios, hay algo que lo distingue y es la gratitud. Isaías 33:16 dice: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Finalmente, el texto nos habla de los instrumentos usados o del instrumento usado para la provisión de Dios. Primera de Reyes 17:4 otra vez: beberás del arroyo, y subrayo, y yo he mandado a los cuervos, estos instrumentos, que te den allí de comer, estos cuervos. Hermanos, solo la guía de Dios y solo el sometimiento de Elías al orar y pedir: Señor, ¿qué me mandas? Y lo que tú me mandas yo iré. No sé, allá no hay gente, no hemos sabido de gente, Señor, pero tú me mandas allá iré. Y me hace acordar del Padre Nuestro, cómo Jesús enseña a orar y anteponer las prioridades. Y la prioridad número 1 no es el pan, sino es el reino de Dios. Miren lo que dice Mateo 6:10-11: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego aparece: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando nos guía Dios, tendremos lo material, no solamente lo espiritual, tendremos también lo material. Me gusta mucho el texto de tercera de Juan 2 cuando dice: amado, diciendo de relación con Dios, un discípulo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma, venga tu reino y la prosperidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Elías vivía en la presencia de Dios, por lo que obedeció. Increíblemente, los cuervos también le obedecieron a su creador. Por naturaleza, el cuervo debía, al cargar la carne en su pico, devorarse esa carne. Pero Dios, su creador, hablando de los cuervos, les había dado la orden, y estas aves despreciables para los judíos le obedecieron, diciéndonos que los caminos y los pensamientos de Dios no son los nuestros, porque Dios usa lo que no nos imaginamos para nuestra provisión, pero la garantiza. Unos cuervos para Elías con un pequeño arroyo, la hija del faraón para el bebé recién nacido Moisés, la quijada de asno para que Sansón hiriera a los filisteos, y la honda y una piedra para que David venciera al gigante Goliat. Como no nos imaginamos, Dios nos proveerá. Y termino
en este día diciendo, como empecé, que hay circunstancias nada o poco favorables para nosotros. Entre estas posiblemente la palabra que hemos dicho hoy, el apartarnos de nuestro entorno. Que Dios nos diga, apártate. Y nos cuesta a veces, porque perdemos sencillamente de vista sus propósitos. Por lo cual, hermano, como hemos visto, apártese. Bendiciones. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume, cautiva su voz. Cielo y tierra acá, dígalo. Elevo mi alma en adoración. Levante su mano conmigo y diga esto. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como